para hoy les traemos un personaje, desde luego que hay que hacerlo de manifiesto a solicitud de nuestra Control Master Tanis, porque ya íbamos en Samuel, ya íbamos en pasar a Saúl, y ella dijo, no, hay que estudiar a Jefté, y aquí estamos cumpliendo como debe ser. Entonces, este personaje en verdad es muy importante. No sé por qué se nos había pasado por alto, pero yo creo que este es uno de los personajes, y espero no estar equivocado, Marcelita, es el único personaje de la historia bíblica que tal vez por hacer más hizo menos y se metió en un problema en lo que le costó, yo creo que el dolor más grande que puede sentir un padre. El señor Jefté, juez. Y cometió un error que más adelante le vamos a indicar. Comuníquese. Qué bueno saber qué piensan de este personaje. 322, 729, 1386. También lo pueden hacer al 317, 618, 84, 45. Háganos saber sus inquietudes, porque es muy bueno también interaccionar con cada uno de ustedes, porque el estudio de estos personajes siempre hemos tratado de manejarlos como en 4 aspectos, digamos 4 niveles. Primero es en dónde estuvo ese personaje, por dónde anduvo. Segundo es realmente su parte, digamos, histórica, por qué lo debemos conocer. Tercero, su parte social, es de dónde venía, a qué rango social pertenecía, pero la parte cultural también muy importante. Y lo más importante, ese sería el primer bloque. El segundo bloque es el análisis personal. Personal, ¿quién era él? Sus anécdotas personales, ¿no? En tercer lugar está la parte del estudio teológico, que es lo más importante. Y hoy vamos a salir acá con una enseñanza para que en verdad, cuando vayamos a hablar, pensemos primero qué es lo que hay que hablar, y no tener que después hablar de pensar de lo que hablamos, que viene, puede venir una alimentación dura, muy dura. Yo pienso que, Dios mío, guárdanos de eso, lo que le pasó al juez Jefté. Bueno, Marcelita, este personaje realmente tiene una historia bastante, digamos, emotiva, emocionante, porque ganó una victoria, pero a raíz de esa victoria, por como ligero, ¿no? Y a veces uno no sé por qué se pone uno a hablar cosas que no debe hablar, o no piensa uno realmente para hablarlas, ¿no? Marcelita, entonces, ¿tú quieres acotar algo en el preámbulo, o empiezo con la parte de los 4 aspectos? Sí, no, yo prefiero que empieces de Listo. una vez para ponernos ahí como en esos escenarios y ya, Sí. entonces seguidamente. Sí. Yo he aprendido que hay que obedecer también a la mujer, porque a veces nosotros los hombres nos sentamos allá en nuestro patriarcado y en nuestra autoridad, y entonces no le damos también que la mujer decida. Pero esto es parte del crecimiento. Son 23 años, Marcelita, y yo he aprendido mucho. Sí, bastante. Bastantico. Pero no sé qué, he sido buen alumno, buen discípulo. Acostado, no, mentira. No, pero bueno, no, y de verdad, gracias, Esposito, pues por preguntarme, pero pues de ahí también es para nosotras como mujeres morir a esa condición de querer también siempre imponernos sobre nuestros esposos. Cuando Sí. nosotros los honramos y le damos a ellos el lugar, ellos pues pasa lo que acaba de suceder hoy. Que Juan me preguntó si yo quería iniciar con algo o él proseguía, así que bueno, vamos entonces con esos aspectos Sí. que me parecen súper importantes para poder poner a los oyentes en ese contexto tanto cultural como también geográfico, histórico y social. Social, sí. Ok. No, y algún día, Marcelita, vamos a pedir al Señor que podamos hacer un programa de esa bendición que tú me diste de 2 años de vacaciones. Sí. Que fue un desierto completo, pero encontré mucha agüita, pero no calmaba mi sed porque me sentía incompleto. Entonces, Jefté, juez del pueblo de Israel en el periodo de los jueces. Vamos a empezar primero por esa parte de lo que es la ubicación geográfica.
la ubicación geográfica. Mire, vamos a ubicarnos en la parte occidental, ojo, no oriental, occidental del Mar de Galilea. Sí. Y también nos vamos a ubicar en la parte oriental del mismo Mar de Galilea. En la parte occidental hay una cadena de montañosa en la parte norte de Galilea y allí estaba toda la región que se llama de Galaad, Galaad con D final. Y en el otro lado estaba nada menos y nada más que un grupo semita que ustedes los conocen, que son los señores amonitas, los amonitas. Estos no eran tan amigos, a pesar de que eran semitas, no eran tan amigos con las 12 tribus de Israel. Allí está esa ciudad. Aquí aclaramos que el texto habla de la ubicación de Galaad, pero Jefté se dice que era hijo de un señor llamado Galaad. El texto a veces como que uno dice, bueno, ¿es la región o era el nombre? Sí, realmente estaba la región Y el nombre. y el nombre. Como Israel. O sea, el papá del juez Jefté. ¿Y sabe qué otra que me llamó mucho la atención? ¿Recuerdan ustedes de Jacob cuando tuvo que salir corriendo porque hubo el problema con su hermano Esaú por la cuestión del guiso de lentejas y entonces tuvo que salir corriendo, perdió la primogenitura y entonces él se fue hacia el norte y encontró esa región de Galaad. Allí era donde estaba el tío de él, Jetro, que pues pasó a ser su suegro. Sí. Esa era la región donde estaba Jefté o donde nació Jefté. Muy importante entender de la región donde él estuvo, Jefté, que pues prácticamente pertenecía a toda la región de lo que ocupaban las 10 tribus del norte. Eso nos ayuda un poco a orientarnos geográficamente. Y al sur estaba solamente Judá y la tribu de Simeón. Miremos su parte social. Bueno, aquí viene algo tremendo. Este muchachito, como podríamos decirle, pues su niñez fue muy tremenda. Porque el señor Galaad era medio alegre, claro, la cultura de la época, y pues tenía varias mujeres, ¿no? Como Sí. era, pero se metió también con una mujer, una ramera, dice el texto, una prostituta. Y de ahí, de esa unión allá, nació el señor Jefté. Como él tenía otros hermanos y mayores, pues sí, a ese muchachito lo despreciaron. Es decir, era prácticamente, como dicen en mi tierra, el cantinero de todos, haciendo los mandados, vaya, haga esto, mire que todo. Bueno, fue tremendo. Pero peor cuando murió su mamita y peor cuando prácticamente murió el papá, Galaad, que los hermanos no solamente lo desheredaron, sino que lo sacaron corriendo, es decir, se libró de que le dieran muerte. Tremenda Sí. la vida social de él, ¿no? Sí. Sin hogar, pero bueno, más adelante vamos a ver cómo Dios lo llamó para ser precisamente juez. Miren, es importante. La parte histórica. Sí, a Jefté lo debemos conocer. En primer lugar, rechazado por sus hermanos, desterrado y desheredado. Ahora, él en su destierro fue a un lugar en donde lo apoyaron, mire cómo es la recompensa, lo empezaron a apoyar los ancianos de las tribus del norte. Sí. Y vieron en él la capacidad de liderar, era un líder nato, y entonces le dijeron, venga para acá, muchachito Jefté, le vamos a enseñar la guerra, cómo son las normas de la guerra, y usted nos va a representar. Y usted va a pelear con los amonitas. Usted va a ganar y va a vencer a los amonitas. Y él dijo, bueno, listo, si todos están de acuerdo, son los ancianos los que mandan, pues allá estaremos. Y así lo hizo. Entonces, él realmente ganó la guerra, en otras palabras, venció
a los amanitas, los exterminó. Pero, ay Dios mío, aquí viene el problema. Que él, antes de ir a la guerra, hizo una promesa. Más adelante vamos a mirar el versículo. Es el capítulo 11, si no también es el 28 en adelante. Se le ocurrió, como esas emociones que a veces uno está muy emotivo, muy emocionado y se le ocurre hablar lo que uno no debe hablar. Y resulta que dijo, mire, le dijo al Señor, si usted me da la victoria de vencer los amonitas, cuando yo regrese a mi tierra, que era Mizpa, le ofreceré en holocausto a la primera persona que salga. Cuando él regresa, él gana la victoria, regresa a su casa y sabe quién fue la primera que salió corriendo a colgársele del cuello, a abrazarle el amor de su vida, la única hija, su hija. ¿Ah? Y la promesa que él hizo. Tremendo. Más adelante vamos a conocerlo. Por eso se conoce Jefté y por eso indicaba que es como el único caso que está registrado en las Sagradas Escrituras de este caso tan tremendo. Claro, consecuencia, sufrir. Dios mío, guárdenos el sufrimiento que puede sufrir un padre por su única hija que tenía. La parte cultural, tremendo. Porque mire que, empezando por la mamá de Jefté, pues una mujer con mala reputación, pues no era que él fuera a sacar pecho, decir que pertenecía a las tribus del pueblo de Israel, porque realmente sabía que era hijo de una ramera. Tremendo. Entonces, los amonitas tenían una cultura muy distinta, igual que lo de los pueblos paganos. Los dioses de Acera, los dioses de toda la de todos los politeístas, y allí se conoce siempre Jefté, pero el número 1 es venció a los amonitas, número 2 dentro de su historia es que tuvo que, para no quedar mal, tuvo que ofrecer a su niña doncella, virgen, como dice el texto, y ofrecerla. Tremenda historia. Esa es la parte cultural, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta estos aspectos para poder entender cómo fue la vida en la cual Dios llama a Jefté, le da una misión, la cumple, pero él se excede en sus palabras y tiene que sufrir sus consecuencias de padre. Sí, la verdad que bueno, yo decía, Juanchis está, que vamos a hablar ya ahorita de todo lo que ya, pero eso es un resumen, ¿no? De todo lo que es este episodio de Jefté y de todo lo que tú mencionaste, ya lo vamos entonces a desglosar y ya a poder masticar. Para podernos parar pues como en la parte bíblica, está ubicado en el capítulo 11 del libro de Jueces. Gracias pues a Tanis también que nos hizo caer en cuenta de este personaje porque pues pasamos por encimita de él, pero sin duda es uno de los pasajes que pues también muy como lo que vimos con el levita, ¿no? Que pues impresionan en la palabra de Dios. Así que Jefté, pues recordemos que este es el programa del perfil, de analizar el perfil. Entonces, pues no más el contexto en el que él nació, pues no fue el mejor. Esto pues desde la parte psicológica de un niño que pues la voluntad de Dios es que pues la voluntad buena, agradable y perfecta de Papá Dios es que justamente pues estemos bien y todo esto. Entonces acá vemos que lo que fue Jefté, pues hubo como esa, ¿cómo decirlo? O sea, hubo como ese contexto que uno no esperaría para un niño crecer. Pues uno, pues imagínate, no era hijo dentro de un hogar, de un esposo, esposa, un matrimonio y más en la cultura hebrea, en la cultura para ese entonces que era algo tan importante, la pureza, la santidad, la fidelidad y todo esto. Entonces, pues imagínense, producto pues de esta situación que se dio entre su papá Galaad y pues esta mujer prostituta. Y crece en medio de hostilidad, sus propios hermanos
que pues obviamente no eran hermanos por parte de mamá, sino solamente por parte de papá, lo echan, lo desprecian de la familia, lo dejan sin herencia, como decía Juan. Entonces, imagínense cómo creció esa persona, cómo creció Jefté. Sí, o sea, debió crecer con muchos vacíos, con muchos, como decimos ahora, muchos chichones en su vida personal, en su vida social. Entonces dice que él se fue, huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob. Esa tierra de Tob, Juan, tuviste, no sé en qué parte estaría, sería muy lejos. Y dice, en poco tiempo tuvo una banda de rebeldes, despreciables que lo seguían. Y uno dice, Dios mío, cuando vemos la sociedad a veces, muchachos que son despreciados, rechazados, que crecen en un contexto difícil, social, de familia, pues vemos que muchas veces cuando vamos a mirar el origen, la causa de estas bandas, de todas estas cosas, muchas veces la causa es es que no crecieron en un hogar de amor, de armonía, de aceptación, de cariño, de comprensión, sino todo lo contrario. Entonces vemos acá en Jefté qué tal sería imagínense el dolor, el desprecio, todo esto, que muchos lo seguían a él y creó pues esta banda de rebeldes, ¿sí? Tuvo Sí. una banda de rebeldes. Entonces, ¿qué pasa? Por ese entonces, menciona el versículo 4 del capítulo 11, los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Y así que cuando los amonitas atacaron los ancianos de Galaad, o sea, de la región de Galaad, recordemos que él creció en parte de su vida en Galaad, ¿cierto? Entonces dice que lo atacaron a los ancianos. Entonces los ancianos de Galaad mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob. Seguramente a ellos les llegó el run run, les llegó la noticia, ¿no? Mire, Jefté, bueno, ¿qué pasó con Jefté? ¿Qué es de la vida de Jefté? Del hijo de Galaad, ¿qué pasó con él? Y resulta que les llegó el run run, la noticia seguramente de que pues se había vuelto un guerrero, que se había vuelto pues una persona, un comandante, quién sabe cuántas personas sería la banda. Entonces cogió fama y por eso, y dice que lo mandaron a llamar, a buscar a la tierra de Tob y le dijeron, ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. Y mira lo que le respondió Jefté, ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? Es decir, que los mismos hermanos fueron los que lo mandaron llamar. ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? ¿Les ha pasado? Seguramente sí. Porque te necesitamos, contestaron los ancianos. Si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galaad. ¿Ah? Imagínese usted. Esa es una historia, como decíamos al principio, amigo oyente y Marcelita, que realmente da un contenido para reflexionar sobre nuestra vida. Su merced me preguntaba sobre Tob. Pues miren que esa ciudad de Tob está prácticamente, a ver cómo sería ahí, sureste del mar de Galilea. Bueno, el mar de Galilea está arriba, allá está esta ciudad de los Gadarenos, por este lado está, ¿cómo es que se llama? Capernaum, y más abajo hacia la parte ya en donde es digamos como la terminación del mar de Galilea, ahí está la ciudad de Tob. Y era una ciudad prácticamente que estaba allí, digamos, casi como al final de una cadena montañosa. Y en esas cadenas montañosas siempre se refugiaban, eso mismo le pasó a David. A David, sí. Allá refugiado en donde estaba la gente que de pronto era despreciada, que era desterrada, que era perseguida y que desde luego que de pronto también cometían sus delitos y allá se refugiaban, ¿no? Y entonces allá fue donde llegó Jefté y allí formó prácticamente
llamémoslo, fue un líder que se formó dentro de ese grupo y claro, con una serie de personas que, perdón, que habían sido relegados, despreciados, desterrados, desheredados. Llegó allí y los ancianos, que dentro de los cuales podían estar sus hermanos, entonces se dieron cuenta que con ese grupo que había formado Jefté, podían vencer a los amonitas. Y por eso es que él dice, me llamaron, ¿no? Pues necesitan, ustedes no, me despreciaron, me echaron. Pero el hombre, a la final, aceptó su liderazgo. Y liderazgo que triunfó. Sí, o sea, antes de adelantarnos ahí, pues precisamente ahí ustedes pueden seguir la lectura en el capítulo 11 y claro, pues él quedó sorprendido, pues imagínense todo lo que había sucedido, pero mire que hasta yo decía, hasta de pronto tenía un corazón noble Jefté, porque sencillamente lo hubiese podido decir, pues, o sea, aprovechar para vengarse. Pues miren ustedes a ver qué hacen, ¿sí? Hasta de pronto se hubiese podido aliar con los enemigos, con los amonitas, para aprovechar y vengarse de su familia, vengarse de sus hermanos, de lo que le hicieron, ¿cierto? Pero no, o sea, él sí se aseguró, obviamente, porque les dijo, a ver si entiendo bien, si voy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre las amonitas, ¿de veras me harán gobernante de todo el pueblo? El Señor es nuestro testigo, contestaron los ancianos. Prometemos hacer todo lo que tú digas. Imagínense el poder que tenía. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército. En Mizpa, en presencia del Señor, Jefté repitió lo que les había dicho a los ancianos. Luego Jefté envió mensajeros al rey de Amón para preguntarle por qué ha salido a pelear contra la tierra. Y bueno, ustedes ahí ven, leen y pues dice el rey de que porque los israelitas le habían quitado que parte de su tierra, entonces Jefté empieza a hacer ahí como un resumen, como a narrar cómo fue que los israelitas obtuvieron esas tierras y a defender. Entonces acá también podemos ver de Jefté en la parte del conocimiento de la ley, que tenía claro también cuál era su posición como miembro de Israel. Podemos acá, creo que podemos rescatar que no era un neófito, ¿sí? A pesar de que a él lo echaron, y eso es una de las cosas que podemos resaltar del pueblo de Israel, es la identidad que ellos tienen. O sea, esa apropiación, ese empoderamiento de lo que ellos son como israelitas. Y acá lo vemos en Jefté, que a pesar de las cosas que vivieron, a pesar de todo lo que decía, que lo echaron, que lo despreciaron, que lo desheredaron, que mejor dicho todo, pues aceptó la propuesta de los ancianos de Galaad, aceptó el nombramiento como comandante de Galaad y todo esto. Y lo más bonito es que él conoce lo que Dios hizo con su pueblo Israel y está dispuesto a defender a su pueblo, a su territorio, en contra de este pueblo enemigo. Y ahí viene una historia, tal vez la central de esta charla, que es donde debemos reflexionar, que es precisamente en el capítulo 11, los versículos 30 y 31, si no estoy mal, Marcelita, creo que esto habla de esa promesa que hizo Jefté delante de Dios. Sí, entonces después de que Jefté le narra en una carta al rey de Amón, dice que este no le hizo caso. Entonces viene el versículo 29. En esa ocasión, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa de Galaad, y desde allí lideró al ejército contra los amonitas. Es decir, Jefté, movido por el Señor, movido por el Espíritu de Dios, entonces emprendió, pues como debe ser un comandante, un líder de un ejército, conocer el territorio, conocer el terreno, ¿cierto? Es decir, fue aceptado por Dios y respaldado por Dios. Ya fue el respaldo del Señor para empezar. Y Jefté hizo un voto, entonces hizo todo este recorrido, lideró al ejército contra los amonitas y dice, versículo 30, y Jefté hizo un voto al Señor:
si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme. Cuando regrese triunfante, lo sacrificaré como ofrenda quemada. Dios mío, y aquí voy a leer, esta es nueva traducción viviente, en Reina Valera dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Imagínense ustedes esa imprudencia, producto de nuestras emociones, producto muchas veces también del contexto en el que vivimos. Seguramente Jefté también, pues acordémonos que allí estaban rodeados también por pueblos paganos que ellos acostumbraban a hacer votos a sus dioses, ¿cierto? Entonces, él de su emoción, pues él creyó que también, no, o sea, y además de su casa, es que ni siquiera dice, bueno, no sé, cuando estemos en el campo de batalla, si alguien se cae del caballo, pues qué sé yo, no sé, pero de su casa, o sea, podía ser su esposa, alguno de sus hijos, pero de su casa, no sé, Dios mío. Y mire que es de las cosas que uno dice, pero este muchacho que a pesar de haber tenido una infancia, una juventud Dura, tan sí. accidentada, pero formar un ejército para que las 12 tribus le dijeran, miren, nosotros no tenemos un ejército para ir a pelear con los amonitas, ese lo tienes, Jefté, llamémoslo. Sí. Y por eso él se dio el lujo de decir, les echó sus indirectas, directas, él aceptó y de todas maneras Dios le dio el respaldo. Ahora, aquí es lo inentendible, porque qué padre por más emocionado no piense un momentico de su casa, como usted lo dijo, o mi esposa, o una sierva de la esposa, o un amigo familiar, pero no pensar que cuando una hija está en ausencia de su padre, la felicidad que siente la hija cuando regresa el padre. Acá es donde uno dice, ¿qué fue lo que le pasó aquí a este señor? Pero uno puede entender que es el plan de Dios, tal vez, para enseñarnos, en primer lugar, a todo el pueblo de Israel, cómo no debe uno decir cosas que no están en la ley de Dios. Claro, los judíos tenían su ley ceremonial, y él hubiese podido decir como hacían todos los demás anteriores jueces, como lo hizo Débora, como lo hizo Toniel, en el sentido de si daba la victoria, se ganaba la guerra, pues desde luego que lo que ordenaba la ley ceremonial era que había que ofrecerle una acción de gracias, un holocausto al Señor, pero él sabía, o sería que no sabía, que el holocausto era un cordero, que el holocausto era un animalito. Si no se le ocurrió decir eso, y claro, entonces uno dice, bueno, la victoria en la guerra, regresar a Mizpa, porque era donde estaba el hogar de él, donde estaba su hija, y recordar en ese momento en que él llega a su casa, ve a su casa, y tal vez que 700, 800 metros, 1 kilómetro, ver una persona que viene corriendo, no la puede uno terminar, pero ya en 100 metros se identifica uno que es la hija. ¿Cómo sería la aflicción en este caso, no? Pero era un compromiso, y el compromiso era muy, en el texto dice, porque hay unas palabras que son muy comprometedoras, porque dice, si me ayudas a vencer o me da la victoria de los amonitas, entonces regresaré victorioso y haré una ofrenda. Hasta ahí está bien. Y recalca aquí, la ofrenda será la primera persona que salga de mi casa. Porque algunos autores, leyendo, ellos dicen, como para defender un poco la ligereza de Jefté, dicen, no, es que el texto hay que interpretarlo, es que era una ofrenda, es decir, ofrecerle la niña al Todopoderoso. Como cuando uno dice, mire, mi hijo
se lo ofrezco al Todopoderoso para que lo guarde, lo bendiga, lo utilice. Pero el problema fue esta palabrita que está por aquí. La ofrenda será la primera persona que debe ir a recibirme cuando yo regrese. Jefté fue a pelear contra los amonitas. En esta versión no está, pero recuerda que usted leyó el texto que dice que es una ofrenda pasada por el fuego o una ofrenda Quemada. En quemada. Nueva Traducción Viviente dice que Quemada. o sea, cuando regrese triunfante lo sacrificaré como ofrenda quemada. Pero el problema está, la primera persona, ahí indicó que era una persona de su casa. Sí, digamos que ahí es claro que o sea, para ellos pues esto era muy importante porque sabían también que pues sus antecesores, ellos ofrecían o un altar o un holocausto, pero de un animalito, ¿sí? O sea, de un cordero, era como la costumbre, de acuerdo pues allí a las leyes que están en Levítico y en Deuteronomio, pero él pues quiso hacerlo, digamos, de esta manera, sus emociones. Yo por eso me atrevería a pensar también que esto pues también es producto pues de todo lo que él de pronto vivió. Pues obviamente la Biblia no nos deja como registro de pues todo el detalle de los personajes porque no alcanzarían los libros, pero pues uno entendería que él también creció pues digamos como rodeado de muchas personas, como decía, paganas y demás, porque mira que acá él le dice... que él le dice al rey Amón en el versículo 26, Sí. hace 300 años que Israel vivía aquí, tanto en Hesbón como en los asentamientos de alrededor hasta Aroer y sus asentamientos, todas las ciudades a lo largo del río. No, ¿por qué no has hecho ningún esfuerzo? Por lo tanto, yo no pequé. Hay un pasaje, yo lo leí ahorita, no recuerdo, ya lo voy a buscar, donde él dice, quédese con su Dios, ¿sí? Con el Dios de ellos, de los amorreos, de todas estas personas, con su Dios Quemos. Tú quédate con todo lo que te dé tu Dios Quemos. Y nosotros nos quedamos con todo lo que nos dé nuestro Señor Dios. Eso está en el versículo 24. Entonces, si nosotros recordemos los programas pasados que hemos hecho, que hemos hablado de la cultura de los filisteos, de estos pueblos paganos, ellos tenían sus dioses y ellos ellos muchas veces acostumbraban a entregar ofrendas de personas. O sea, las ofrendas que les entregaban estos pueblos paganos a sus dioses eran sacrificios de personas. Entonces es probable que, pues, Jefté, por algo, o sea, lo que nos pasa a nosotros muchas veces hacemos cosas aún en la iglesia cristiana evangélica porque venimos de una cultura pagana. Entonces, muchas cosas que todavía, por ejemplo, que a toda hora vemos al pastor, y yo siempre lo digo, hay que honrar a los pastores, pero lo vemos mejor dicho como, no, yo no oro, que ore el pastorcito por mí, porque venimos de una cultura que no era yo, sino de pronto el cura el que tenía que interceder por mí, ¿cierto? Entonces vemos de pronto en Jefté, creería yo y me atrevería yo, y esto es mi posición, obviamente no está acá en la palabra, que de pronto él, en sus emociones, en todo lo que él había vivido también, rodeado de gente de pronto pagana que hacía esto, pues de pronto él se le ocurrió por eso emocionalmente, víctima de sus emociones, sí. de su cultura aún que venía en él, de estos pueblos paganos, pues decir eso. La primera persona que salga, él de pronto hasta pensó fue en un esclavo, o menos que de pronto fuera a pensar en su hija, fue en eso, de que, ¿por qué? Porque él se le olvidó que Dios, o sea, a Dios no le interesaba, y menos de no, y no fuera hijo, ni siquiera de personas, Dios jamás. O sea, el único que vemos en la Biblia que Dios le pidió un sacrificio a una persona fue Abraham, Isaac, y cuando él iba a hacerlo, le dijo, detente. ¿Por qué? Porque ni siquiera la intención de Dios era esa, era solamente probar la obediencia y el corazón de Abraham. Pero Dios jamás en la Biblia muestra un pasaje donde él pida el sacrificio literal, una ofrenda quemada de una persona. Eso es de los pueblos, de las culturas paganas. Sí. Cuando se examina el texto y uno como que se coloca en la vida de esa persona, uno puede pensar, bueno, seguramente Jefté no conocía la ley ceremonial. Y tú has dicho algo muy importante que hay que resaltar, es que él conocía más la cultura de los paganos que ofrecían a sus hijos
a sus dioses y para eso era normal y de pronto no conocía realmente la cultura del pueblo de Israel, que era ofrecer el cordero. Ahora, el tiempo va pasando tan rápido. Ya Jefté hizo esa manifestación delante de Dios y qué bueno. Usted que lee tan bonito, Marcelita, además su voz es una melodía. Entonces miremos el versículo 35 y 36, porque hay algo bien importante que nos hace reflexionar. Dios mío, esto es de verdad de llorar. Entonces dice el versículo 35, bueno, ahí dice que Jefté regresó a su casa y la niña salió danzando con pandereta, con alegría. No, Dios mío. Dice, y ya que él no tenía más hijos ni hijas, era la única hija, amados oyentes. Oh, Dios. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. Hija mía, clamó, me has destruido por completo, me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. Hasta ahí. Tremendo porque, digamos, el romper las vestiduras significaba un reconocimiento de una embarrada. De un dolor muy de profundo. un dolor y de un duelo porque se Sí. hacía eso. Pero ahora el 36 es espectacular y ahí es donde le siembran a uno de las fibras del ser la respuesta de la doncella. Sí, y ella le dijo, Padre, si hiciste un voto al Señor, debes hacer conmigo lo que prometiste, porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. ¿Mm? ¿Qué tal esta valiente joven? Dios mío, y además era virgen, Yo dice. creo que una peladita Sí, de 14, 15 años a lo máximo. Sí, pero antes permíteme hacer una sola cosa. Tan lindo. Déjame subir a deambular por las colinas y a llorar con mis amigas durante 2 meses, porque moriré virgen. Así que Jefté le dijo, puede ir. Y así fue como lo hicieron, ¿no? Pero esto es un pasaje desgarrador, o sea, realmente, no, o sea, uno lo lee, pero pues si uno se va como en la película, como más o menos a tratar como de vivir, imaginarse ese momento, la verdad que no, Dios mío, yo creo que esto es algo que nunca lo habría podido superar. Marcelita, sigamos leyendo en donde va a terminar en el versículo 40 porque es espectacular lo que tú dices. Es un desgarrador, pero ahorita vamos a ver en las aplicaciones y lo que puede significar hoy para nosotros. Sí, entonces dice, así que se hizo costumbre en Israel que las jóvenes israelitas se ausentaran 4 días cada año para lamentar la desgracia de la hija de Jefté. Tremendo, Ese es el ¿no? 40. Sí. Ese es el 40. Bueno, yo pienso que ya para iniciar, digamos, esta parte de lo que es aplicar esta enseñanza, porque bueno, sí, ya ocurrió aquí la vida de Jefté, hijo de una prostituta, relegado, rechazado, desheredado, pero él, en las manos de Dios, lo formó un gran guerrero, formó un ejército, el pueblo se dio cuenta que el ejército que ellos tenían, los ancianos, no era suficiente, ni eran los más adiestrados para ir a destruir a los amonitas, y los llaman a él. Viene esta promesa equivocada. Luego vienen estos versículos desgarradores, como dice Marcelita. ¿Qué nos enseña la vida de este juez? ¿Y qué nos enseña también la niña? No dice el nombre. De, en verdad, ella misma le dijo, no, padre, ya usted hizo esa promesa, tiene que cumplirla. Exacto. Pero déjeme ir 2 meses a estar con mis amigas.
Eso sería lo que nos... Yo creo que acá podemos también resaltar de Jefté que fue un buen papá, porque el hecho de que su niña le haya respondido de esa forma, o sea, es decir, no fue una rebelde. Y muchas veces, por supuesto, la rebeldía de nuestros hijos es producto de la ausencia o, pues, obviamente, de que los papás no les ponemos los límites y no los sabemos educar en sabiduría. Esa es la realidad. Yo soy mamá, entonces, esa es la realidad. Entonces, si vemos esto de esta jovencita, pues vemos que fue una niña bien formada, es decir, que podríamos decir, como digo, que pues Jefté también pudo ser un buen padre. De pronto también producto de todos sus vacíos y las situaciones que él vivió, pues no quería que su niña, pues, esto lo estoy diciendo yo, pero es que nomás basta con ver la respuesta de la niña. O sea, ese respeto y ese amor por su papá y decirle, padre, tú hiciste ese juramento, o sea, que otro lo hubiese, sí, pero Dios nos deja ver acá también que, pues, él, entre sus errores, podríamos decir que, pues, y su parte emocional y ese error tan garrafal que él cometió, pues, tal vez también se esforzó por ser un buen papá. La enseñanza que realmente nos deja ese momento desgarrador del encuentro de su niña que sale y se le cuelga a su cuello y el padre entra a reflexionar qué fue lo que dijo, yo creo que nos deja una plena enseñanza del gran valor y la gran bendición que es un padre, un esposo, tener un hijo o una hija. Tomarlo como una gran bendición. Segundo, nosotros hoy, en la contemporaneidad, por las aflicciones, por todo lo que ocurre en el entorno, con las aflicciones, hablamos cosas o nos comprometemos a hacer cosas por salir de paso, pero que no pensamos que de pronto son difíciles de cumplir o que si las cumplimos pueden herir los sentimientos de una esposa, Sí. herir los sentimientos de un hijo o una hija, herir los sentimientos de una familia, pero lo peor, hacer algo que no estaba escrito en la ley del pueblo judío. Entonces, cuando uno ve esta historia tan tremenda que puede afrontar un padre, ¿cómo ve uno ya como este ejemplo de que nosotros, como hijos de Dios, lo hicieron en el Antiguo Testamento los grandes profetas, los grandes líderes, los grandes hombres de Dios que los conocemos en el Antiguo Testamento, y que ellos, su gran misión era cumplir la ley, cumplir la voluntad de Dios, y nunca, nunca aislarse o no hacer lo que la ley estaba prohibido. Y si la aplicamos hoy a nuestros días, debemos nosotros tener en cuenta cómo realmente la palabra de Dios se debe estudiar para poderla entender y poderla enseñar tal como está o tal como es el propósito que Dios tiene para la humanidad en su redención. Sí, sí, así es. Yo quiero acá recordar Mateo capítulo 5, versículo 33-37, donde Jesús precisamente le habla al pueblo, le está hablando allí al pueblo de Israel, a las personas que lo estaban escuchando sobre el tema de los juramentos. Y dice, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompan sus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno, imagínense. Entonces acá, eso a veces de que no, yo voy a hacer un voto de Dios, si tú me tal cosa, no, esto no es de Dios, simplemente, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros también
Podemos fallar porque somos propensos, obviamente, a fallar y el enemigo también se puede valer de estas cosas para también poner en duda nuestro testimonio. Entonces Dios no nos manda a hacer estos votos. Él nos dice tenga palabra. Si usted dice, voy a hacer tal cosa, hágalo. Si dice, no, por eso dice, si tú sí es sí, y tú no, que sea no. Entonces nuestro Señor no nos manda, no es de Dios que nosotros hagamos este tipo de votos. Eso es producto de inmadurez, de falta de crecimiento también en el Señor. Entonces Él no espera que nosotros hagamos este tipo de votos. No sabemos el mañana, solamente Dios lo sabe, no sabemos si lo vamos a poder cumplir o no, pero aún así si le decimos a Dios, papá Dios, yo quiero hacer esto, yo voy a leer mañana la Biblia y resulta que no me levanté temprano a las 5 a orar, pues no, el Señor me ayuda a todos los días poder esforzarme cada vez, pero no es correcto y no es de Dios que hagamos votos porque como lo decíamos, eso en la palabra no lo está. El Señor Jesucristo en los evangelios, ahí está claro. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Sí, qué buena reflexión para poder aplicarlo a nuestra vida. Y mientras escuchaba a Marcelita, pensaba esto. Nosotros como hijos de Dios, coherederos con Cristo, como dice la Sagrada Escritura, estamos apartados para el reino. Es decir, somos santos, apartados para servir al Señor en la proclamación del Evangelio. Ahora, esto es lo más importante y considero en mi sentir que es lo que debemos aprender de esta enseñanza. Ya nosotros como creyentes del Evangelio, seguidores de Cristo, todo lo que vayamos a hacer, todo es todo, así sea hasta si pago el recibo hoy o lo pago mañana, orar, orar, porque en la oración, que es una comunicación directa con Dios, para poder hacer la voluntad de Dios, podamos nosotros hacer o realizar todas las cosas, pero después de la oración. Y habrá actos o decisiones difíciles. Bueno, ore si le corresponden a ti. Digamos, usted hombre como proveedor tiene que orar que el Señor le dé el trabajo para poder llevar la provisión en la casa. Pero si es tomar una decisión de un traslado de ciudad, de una venta, de una adquisición del todo, tiene que reunir la familia y orar. Y si usted sale del lugar donde vive, ore. Y si usted regresa, ore. Es decir, que todo acto o todo pensamiento que llegue que usted va a realizar, tiene que someterlo a la oración del Padre, para que la guía del Espíritu Santo y la palabra le pueda decir, tome esta decisión. Y yo creo que en eso fallamos. Marcelita ya nos cumplió el tiempo, pero si quieren 30 segunditos decir de esto último que estaba, nunca tome una decisión si tú no oras para entender si es la voluntad de Dios. Ore con la familia, ore con su comunidad, ore con sus amigos, pero nunca tome una decisión antes de no llevar un proceso de oración. Por ejemplo, en el caso de las separaciones, en el caso de los divorcios, en el caso de los conflictos de familia, en el caso de tomar una decisión, si renuncia, si se traslada, cargos, si compra, si no compra, todas esas decisiones tienen que someterse a la voluntad de Dios. Sí, sí, sin duda la oración. Y mire que dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. El Señor nos dejó al Espíritu Santo para que nos guíe. Dice la palabra que Él nos ayuda a orar. A veces no sabemos cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo es quien nos dice cómo hacerlo. Está en Romanos, para que, no me acuerdo la cita, pero es espectacular. Y ahí dice la palabra en las cartas que el Espíritu Santo nos guía para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Así que lo que dice Juan,
oremos para que no seamos esclavos de los dichos de nuestra boca y en vez de traer Así es. muerte, traigamos vida, porque Bendición, nuestras sí, palabras traen muerte o traen vida, lo dice allí en Proverbios. Sí. Así que esto es muy delicado y es muy importante. Antes de irnos, saludamos a todos nuestros seguidores allí en Facebook, entre ellos está Blanca Amparo, Rubiela, Eddie González, todos los que están conectados, los que luego se conectan a seguir esta transmisión en algún momento, en el día, en la tarde, en la noche, un saludo y que sigan ahí también compartiendo este contenido con sus amigos, familiares, a más personas para que conozcan más y también así contrarrestemos a veces esas teorías que se levantan de estos pasajes que sacan muchas veces sectas y que argumentos para poder también contrariar lo que dice la palabra de Dios. A todos los que están en WhatsApp también un saludo muy especial, todos los que están allí en los 1130 AM a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional por esta señal que llega a todo lugar a través de la internet. Y a Leti Castro, que nos manda bendiciones. Marcelita y a mí las recibimos y las compartimos con todo el Ministerio Radial Fuego AM y las demás personas que se comunicaron a mi WhatsApp. Bendiciones. Agradecemos, Marcelita, su buena enseñanza y compañía. A Tanis en el Control Master, quien les habló en el Impulso, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad, si así lo desea nuestro Padre Celestial. Bendiciones. Bendiciones.